Bueno, hoy vamos a iniciar un proceso muy bonito. El proceso que vamos a iniciar se trata también de lo que es la escritura, pero más que un proceso como la escritura, desde el nivel propio de lo que podemos llamar la cientificidad o lo académico, lo intelectual, viene también hacia el descubrimiento de ese yo investigador, pero también de ese yo escritor. Es decir, aquí vamos a descubrir también cuáles son los aspectos o cuál es el género que más nos gusta escribir en un momento determinado. Las actividades que vamos a tener pues son bastante interesantes. No los voy a desenfocar mucho de lo que es el producto de investigación de ustedes. En primer lugar, porque me interesa que en agosto todos estemos dados de alta con relación al trabajo de grado y que podamos hacer de pronto en septiembre, octubre, como una jornada de defensa de los trabajos doctorales. De verdad que me gustaría que todos pudiesen tener la oportunidad de estar listos antes de este grado que viene para diciembre, y los que no estén, pues bueno, irán para el de marzo, pero me gustaría en lo posible que pudiesen estar todos para esa fecha. Vamos a compartir ahorita, les voy a compartir primero el plan de evaluación para que más o menos vayan viendo, revisando qué es lo que vamos a tener en esta primera fase del proceso. Vamos aquí. En primer lugar, bueno, desde que estamos dando inicio a algunas situaciones de encuentros académicos y de procesos investigativos, siempre he sido una creyente y una comprometida. Y por supuesto no me preocupo, más me ocupo, es precisamente de lo que es el proceso investigativo, porque considero que toda actividad académica que se pueda generar en el desarrollo constructivo del conocimiento tiene que estar apegada tácitamente a lo que son los procesos de investigación. Es decir, la universalidad del conocimiento que se centran en las universidades o en las instituciones de educación universitaria superior deben estar enfocadas en la investigación como tal. Entonces, todos estos procesos que nos invitan a repensar la investigación, y repensando la investigación tenemos que desaprender y deslastrarnos de mitos que se vienen generando con respecto a los enfoques de investigación, sobre todo a querer pensar que una investigación es mejor que otra, o a que una investigación te invita a hacer un trabajo desarrollador con límites, o que una investigación le permite que el otro sea más fluido. No. Yo siempre he creído y he sido muy respetuosa de que los enfoques de investigación que seleccionemos o que escojamos es porque el interés del investigador lo lleva hacia ese lado. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a hacer una hilación estructural desde el título, desde la temática de interés, hasta llegar al proceso de la metodología de estudio. Bueno, en este caso, este seminario corresponde a las estrategias y competencias para la escritura en textos científicos, académicos e investigación. En este proceso, como les venía diciendo, tenemos aquí lo que es el plan de evaluación atendiendo estos elementos. Bueno, aquí está pensando en las subjetividades. Siempre tenemos que entender que un proceso de investigación parte del interés individual, aun cuando hayan intereses colectivos, en este caso, como estar ustedes dentro de un propósito fijo, que es el de obtener un título doctoral y que por supuesto sea convalidable. Entonces, en este caso, pensamos siempre en ese interés particular que tienen cada uno de ustedes. Y una reflexión del yo investigador es lo que vamos a trabajar aquí. En esta primera parte, un paper, ¿qué significa? Solamente una cuartilla de trabajo. Eso es lo que es un paper. Esa cuartilla de trabajo va a tener una ponderación del 20%. ¿Pero qué significa este paper? Es casualmente que ustedes, desde su propio
subjetividad o de su propia intencionalidad, me digan cuál es el propósito real de ustedes como investigadores. Aquí vamos a empezar a descubrir realmente cuál es nuestra capacidad de escritura, que sé que algunos ya tienen mucha experiencia porque vienen trabajando justamente, han hecho trabajo a través de artículos, han acompañado a investigadores, otros están elaborando algunas narrativas o libros para exponerlos ante las comunidades donde viven. Bien, entonces aquí ustedes me van a contar, me van a decir cuál es el propósito real de sello investigador que ustedes tienen, al que ustedes realmente les interesa esa intencionalidad de seguir aportando al conocimiento y por supuesto en lo que es la construcción de ciencia. Luego seguidamente tenemos la unidad 1, que es escritura y redacción, que es lo que vamos a ver hoy, y en ello nosotros vamos a ser creativos, muchachos. ¿En qué sentido? A veces nosotros tenemos competencias para lo que es la narrativa, la historia, la biografía, cuentos, leyendas, fábulas o poesía. Entonces ustedes allí van a buscar ese interés particular hacia donde ustedes quieren acercarse, hacia donde ustedes quieren llegar. Me van a hacer aquí, si es una poesía, puede estar en una sola hojita, en una sola página. En cambio, si ya vamos a lo que es la biografía, me gustaría que también esa biografía pudiesen llegar a la capacidad de síntesis y también hacerla en un paper, en una página, en un solo papel de trabajo. Y luego, lo que es cuento, fábula, leyenda, vamos también a tener esa capacidad de sintetizar y no va a ser mayor de 5 páginas ni menor de 3. De manera de que podamos fluir un poco en esa narrativa y comprender más aún lo que nosotros queremos expresar. Porque más adelante vamos a ver realmente el por qué escribir y el por qué redactar, la relación que existe entre ellos y la estructuración, por supuesto, que hay que tener para ese fin. En cuanto a la unidad 2, podemos tener aquí el lenguaje como una forma práctico-social de los clásicos como, aquí me voy a acercar porque dejé los lentes, muchachos, como Gramsci, Althusser, Habermas y Foucault. Esto es en función de lo que ellos piensan sobre lo que es escribir. Entonces vamos a tomar en consideración esos elementos. Les voy a subir un papel también de trabajo a la plataforma, algunos documentos que a ustedes les va a servir de apoyo para el desarrollo de los mismos. Y aquí vamos a elaborar un ensayo con respecto a lo que es esa necesidad de escribir, esa escritura. Seguidamente tenemos en la otra unidad momentos de investigación, lo que son lo epistemológico, lo ontológico y lo metodológico. Pero también allí vamos a incorporar en el momento en que hagamos la actividad presencial o en tiempo real, les voy a explicar no solamente esos momentos, sino que voy a ir y ahondar en los otros procesos. Por ejemplo, a veces confundimos momentos como el teleológico, que a veces creemos que va solo a lo que es una filosofía religiosa de creencia o fe. No, lo teleológico, eso es lo teológico. Lo teleológico es la finalidad con que nosotros desarrollamos algo. Son los fines hacia los que vamos. Ese fin último, por ejemplo, si es en el caso de la educación, ese fin de la educación. En el caso de su investigación, es el fin de la investigación. Esa intencionalidad está dada hacia ese aspecto teleológico. Y en la cuarta tenemos el reto de la síntesis teórica, conocimiento sustantivo, relevante, socialmente pertinente y todo aquello que implica el poder sintetizar. Existen métodos para la síntesis también. Hay un método que no es muy conocido, que es el de la abducción, que es precisamente otra manera de pensar y refleja mucho lo que nosotros podemos llegar a alcanzar a través de la síntesis. Porque no es fácil. Aquí, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Aquí, después del cuadro descriptivo, vamos a trabajar con una síntesis sobre la tesis doctoral, que no debe exceder de 5 páginas. Y si alguien puede sintetizarla en menos, mucho mejor, porque es síntesis.
pero es que ustedes me describan allí, me muestren, me enamoren, me inviten a comprender cuál es esa teleología de su trabajo de investigación, cuál es ese interés. Entonces, bueno, muchachos, atendiendo esto, me gustaría escuchar algunas opiniones mientras volvemos a avanzar a lo que es el proceso de investigación, de escritura, disculpen. A ver, Will. No, Ay, me doctora, encanta que ya los veo a todos, disculpe, Will. sí. Ya están, ajá. No, doctora, pues escuchándola y tomando nota, muy atento ahí de las indicaciones que usted nos está dando. Eh, Cuando habla de el paper y las demás actividades, las unidades, todavía fechas no las plantea, sino que cuando las vaya No. a subir a la plataforma Ajá. o todo Sí, es para el final. yo soy un poco más andragógica, muchachos. Yo soy de aquellas que van en el proceso constructivo y según el espacio y el reporte que ustedes me van dando, yo voy revisando. Pero si usted quiere, pues podemos, si ustedes quieren, podemos colocar fechas más para que el compromiso pues se sienta más estructurado, no hay problema. Ah, no, doctora, no. Créame que nosotros también somos así. Así ya sabemos que igual no nos podemos pasar de la fecha de la escolaridad, de cuando se termine el seminario, obviamente. Ah, Exactamente. Es Sí, así, güey. La intención es esa, que ustedes se sientan que este espacio no se convierte en un dogmatismo ni en un pensamiento conservador. Respetando todos los pensamientos, siempre damos libertad a que esos procesos en los cuales ustedes están construyendo significados para crecer en lo profesional y por supuesto como persona, la flexibilización que parte casualmente de los 3 principios fundamentales de la andragogía, que es el principio de participación, de horizontalidad, donde hay un tratamiento de horizontal, de equilibrio, donde nos entendemos de igual a igual, aun cuando yo sea facilitadora y ustedes sean los participantes. ¿Por qué? Porque esas relaciones de poder, en el caso de la andragogía, no deben darse. Debe haber un equilibrio en el interés común y la andragogía, según Félix Adam, que fue el padre de la andragogía en Venezuela, él señala claramente que es una comunidad de adultos en aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, facilitadora, también aprendo de todos esos aportes que ustedes como participantes me puedan dar. Y el tercer principio es la flexibilización, bien entendida, no entendida como ese libertinaje de querer hacer lo que se quiere, no, sino de que exista un compromiso a seguir algunas instrucciones, algunas pautas, algunas orientaciones y que por supuesto ustedes puedan desde ese yo poder crear su propia construcción o producción escrita. muy bien, doctora, totalmente de acuerdo con la andragogía. Doctora, una consultica. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. En la elaboración de la unidad 1, ahí habla de una composición libre de esas líneas de literatura, poesía, cualquiera de esas temáticas se puede abordar, ¿verdad? Sí, cualquiera, no todas. Ustedes escogen cuál quieren abordar en esa composición libre. Pueden considerar la poesía, la biografía, el cuento, la fábula, la leyenda u otro, según su interés. Lo que sí, Pero es como a manera de un análisis crítico. no, es libre. Y por ser tan libre, si usted quiere crear poesía, usted me puede hacer una poesía sobre un árbol, sobre la hoja, puede crear una fábula atendiendo, por ejemplo, Ok, la naturaleza y todo lo que en ello implica. ok. Sí. ¿Qué es lo que quiero con esto? Perdón, Ajá. disculpe, doctora. Ajá, dígame, Diana. O sea que en esta unidad 1, el tema para esta elaboración es libre. Podemos escoger cualquier tipo de tema, no tiene que estar relacionado ni con la construcción de nuestro programa de investigación, ni nada de eso. Nada. Okay. ¿Qué es lo que nos permite esto? Descubrirnos. ¿Qué es lo que se quiere, Diana? Que nosotros descubramos en qué podemos tener competencia y en qué podemos desarrollar producciones más adelante. Porque
yo les invito a que una vez que ustedes obtengan el título, no se queden solamente con esa tácita obra que lograron, sino que por el contrario sigan siempre promoviendo procesos de investigación, de producción, de la escritura, de la narrativa, de manera que ustedes puedan darse a conocer, porque a veces nos encerramos en un círculo vicioso de que ya obtuvimos el título de doctor y bueno, con esto es suficiente. No, no, porque da tristeza haber pasado 2, 3 años o tal vez un poco más, como el caso de ustedes, esperando este momento y que después cerremos las páginas de nuestro libro en la historia de estudiantes. No. La idea es que ustedes puedan continuar. Entonces, es una manera de que nos descubramos. Lo que sí quiero es que sean ustedes, que se identifiquen con ese yo investigador. Porque para hacer poesía, pese a que es literaria y que parte de lo que son pensamientos, sentires propios, hay que investigar. Para hacer la fábula y usted poder crear esos sonidos ambientales, hay que investigar. Para hacer la biografía, se descubre a sí mismo, pero también investiga sobre ese entorno. Entonces, es todo aquello que recoge que para todo momento de producción escrita tiene que haber un proceso previo de lectura, de reconocimiento, de investigación para poder ustedes alcanzar realmente una producción que tenga un buen nivel. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, Diana? Comprendido, docente. Sí, Sí, perfecto. señora. Gracias. Doctora, De nada. otra Ajá, consulta. En la unidad 3 habla de un cuadro descriptivo y exponentes. Ajá. ¿Cómo es eso? El cuadro descriptivo es que ustedes me van a hablar aquí de los momentos de investigación, de la epistemología, la ontología, todo eso. ¿Y quiénes fueron los que promovieron inicialmente esos paradigmas de los momentos investigativos? ¿Sí quedó claro, Will? Doctora Soledad, una pregunta. Buenos días, buenos días para todos. Buenos días. En cuanto de pronto a la literatura, para la búsqueda de información, ¿usted nos da algún referente bibliográfico? Sí. ¿Alguna biblioteca con la que se cuente al interior de la universidad? Bueno, no sé. Sí, mi amor. Yo lo voy a enviar a la plataforma, les voy a subir referentes bibliográficos y también está en la intención de cada uno de ustedes de buscar, si así lo requieren, de otras referentes. Bien, por aquí tenemos también, me expliqué, Miriam. Sí, señora, ¿Sí? muchísimas gracias. Bien, Sí, señora. entonces vamos aquí con este Pero, orden. profe, yo no entendí bien lo de la unidad 3 que preguntó un compañero. Lo de la unidad 3, los momentos de investigación, cuadro descriptivo. ¿Cómo es el cuadro descriptivo? Ustedes me hacen un cuadro. En el cuadro va a estar la definición, por ejemplo, de lo que... Yo les voy a enviar un modelo de todas maneras. De lo que es exponente, por ejemplo. Disculpe, el momento ontológico, epistemológico, metodológico, axiológico, todo eso. Viene otra columna donde ustedes van a colocar allí el exponente, es decir, el teórico, los teóricos que más han desarrollado esa. Y luego viene otro donde ustedes me van a colocar otra columna, me van a colocar lo que es la definición. Y en la final es una reflexión propia de cada uno de ustedes, en la última columna, sobre lo que le permite a usted desarrollar con cada uno de esos momentos. De todas maneras, perfecto. Yo les envío el modelo a la plataforma para que se guíen. O se los envío al grupo. Bien, pero entonces mira, para no tener confusión, vámonos por orden. Aquí tengo varias manitas levantadas. Por aquí tengo a Eliana, a Laura y a Jesús. Entonces vamos a ir con el orden. Eliana. Entonces Laura. Doctora, la biografía, bueno, es propia, ¿no? Sí. Si se coge por esa línea, es propia. Sí, señorita. Ah, ya. Sí. Solamente era eso por ahorita. No te preocupes. Gracias a ustedes. Jesús. Muy buenos días. Buenos días, profe. Doctora, solamente una inquietud. En caso de la unidad
1, la composición libre. Dice que debe ser no menor de 3 páginas ni mayor de 5. En el caso de algunos cuentos o fábulas Ajá. que son para niños que apenas están en su fase inicial de lectura, lleva ilustraciones. ¿Esas 3 o 5 páginas incluyen las ilustraciones o es solo texto? No, las ilustraciones las puede llevar, pero recuerde que la ilustración muchas veces no requiere de un dibujo. La ilustración también viene dada hacia el sonido ambiental, ese sonido que usted, a través de la, si hay alguno aquí en el, que es cuando es la imitación del sonido del pájaro, eso en la La onomatopeya, creo la que. onomatopeya, gracias. Son los sonidos onomatopéyicos, permiten darle ilustración a la escritura. Porque es cierto, las fábulas pues, por lo general están para la lectura infantil, pero es que resulta que una buena fábula puede enamorar a un adulto. Entonces, como nosotros estamos en este nivel, vamos a utilizar la onomatopeya más para ilustrar realmente lo que nosotros queremos describir en ella. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. Ajá, Eliana, ¿sigues allí? No, creo que Eliana no está. Entonces, bien. Ahora sí me escucha, doctora. Ahora sí, ahora sí te escucho. Ok. Lo que quería preguntarle era con referente al paper, ¿sí? Pensando en las subjetividades. Sí, ese paper dice una reflexión desde el yo investigador. ¿Es un artículo sobre mí? O sea, sobre el trabajo que yo he hecho como investigador. Es un artículo, no es un artículo, es un paper. Es una página nada más en la cual ustedes me van a describir esa intención y cómo se descubren como investigadores. No importa que de pronto usted sienta que para nada es investigadora, que sienta que de pronto no ha desarrollado en la vida muchas producciones. No, es precisamente eso lo que queremos descubrir. Ok. Entonces, bueno, es muy subjetivo. Por eso es que pensando en la subjetividad, es tuyo, es lo que tú piensas. Y por lo tanto, yo podré de pronto considerar la forma en que lo narras, pero cuestionar ese pensamiento propio, ese sentir tuyo, no lo cuestiono porque casualmente aquí hay un respeto hacia esa intencionalidad, hacia esa subjetividad. Ok. Bueno, ya la composición libre sí ya me quedó clara. Okay. Ya iba a preguntar si había un tema en particular con referente a la poesía, porque yo como escribo poesía, qué bien. yo puedo, si había un tema en particular para elegir, o sea, o para hacer, porque es que creía que iba a ser encaminada a la educación, no, pero sí, puedo mandar la que yo escoja. Gracias. Sí, de nada. Sabes que yo también escribo poesía. Yo escribo poesía, estoy por publicar un libro. Realmente, pues, si les soy honesta, hay parte de mí, pero hay parte también de encuentros con amistades. De hecho, hay algo curioso y me da pena decírselo, pero bueno, se lo voy a comentar. En la Universidad Simón Rodríguez había la particularidad que tanto estudiantes, participantes como profesores y como hasta padres de los muchachos, no sé por qué yo tenía como un imán para atraer a la gente cuando estaba así como melancólica, en conflicto. Entonces me contaban cosas, se desahogaban y yo trataba en lo posible de ser lo más sensible y humana para entretejer y al mismo tiempo para estar en ese zapato del otro. Entonces eso me permitió recoger muchos sentimientos y muchas cosas que las he plasmado en poesía. Sí, eso realmente es muy rico, es nutritivo y al mismo tiempo pues genera bastante melancolía. Mucha melancolía genera en lo que es ese sentir, ese sentimiento. Pero me gusta muchísimo y bueno, eso es lo que estoy tratando. A ver, aquí tengo alguna, de pronto al final voy a abrirlo y les voy a compartir a lo mejor una poesía de esas que están ahí. Si no mal recuerdo, creo que le habían hecho la pregunta sobre la biografía.
Sí, yo le había respondido que eso es una narrativa muy individual, muy particular. Sin embargo, hay quienes hacen biografía de otro personaje, pero a mí me gustaría que hicieran parte de ustedes, porque como nos estamos reconociendo en este momento del yo investigador, pues eso es lo que se quiere, que podamos ejercer justamente el reconocimiento a ese yo. Y en el momento que nosotros nos reconocemos a ese yo investigador, pues es mucho más fácil también reconocer a ese otro investigador. Entonces esa es la idea. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas? ¿O seguimos, compartimos? Doctora, Bueno, una pregunta, escúcheme. ajá, dime. Estas actividades, ¿ese curso está abierto en Moodle? ¿Todavía no está abierto en Moodle para montar estas actividades o hay que enviarlas? No, por el día lunes tienen todo listo en la plataforma. De hecho, lo íbamos a hacer hoy, pero como tenemos bastantes problemas de energía, entonces se decidió trasladar eso para otro momento. Gracias. Bien, entonces bueno, muchachos, ya que tenemos aquí, sí les voy a pedir un favor en compartir, que como es dinámico y me gusta que haya participación de los compañeros, me van a ayudar a leer algunos de los párrafos más largos para yo poder compartir con los técnica de la nación, una activación hacia grupos masivos, entiéndase bien a la selectiva. No es que nosotros estamos discriminando, no, sino que hay intereses para los cuales se escribe. Por ejemplo, yo estoy segura que de pronto una persona que escriba en el área de la matemática va a tener poco interés para que escriba en el área de la literatura. ¿Ves? Entonces, por eso es que hablo de esa selectividad, no en cuanto a discriminación, no, sino en cuanto a los intereses comunes que a través de la academia nosotros podemos tener. Y por supuesto que tiene técnicas, tiene estrategias y métodos que buscan profundizar mucho más los contenidos. ¿Por qué? Porque están siendo más específicos en áreas que son de interés y en áreas que tienen que ser más significativas al momento de ser presentadas al conocimiento público. Bien, aquí tenemos también lo que es redactar, que es escribir. ¿Es igual redactar que escribir? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? A ver, ¿quién dijo yo? Hay muchas manos levantadas que no sé si era que antes querían hablar. Entonces comencemos por Fabrielo. Fabrielo, ¿qué me cuentas? ¿Es igual escribir que redactar? Bueno, la mano era la anterior, pero vamos a aportar aquí. Redactar de escribir. Es lo mismo como mirar y observar, ¿no? Ajá. Escuchar y oír. Escuchar Muy bien la analogía. Sí. Que digamos que cuando escribimos, podemos escribir cosas, palabras, frases, pero no es probable que lleven el sentido. Ya cuando redactamos, sí es que guardamos el hilo conductor de lo que queremos expresar, apuntándole a ese objetivo o a esa parte interesada que espera leer eso que estamos escribiendo ahí. Sí, señor. Es eso. Ya empezamos con más tecnicismo. Empezamos a darle forma a un escrito, coherencia. Porque escribir es igual como cuando se dice, tú sabes leer y decimos sí. Resulta que sabemos descodificar palabras. Pero cuando entramos ya a la comprensión lectora, ahí es cuando nosotros podemos entender que ya sabemos leer. Entonces es algo parecido a lo que a las analogías que hacía antes Fabrielo, como a la analogía del saber leer. Bien, o sea, doctora, escúcheme, yo pudiera decir que redactar y escribir inicialmente son diferentes cuando tengo el sentimiento y no lo he escrito, pero cuando logro transmitir correctamente mis sentimientos a través de la escritura, puedo decir que son iguales. Sí, son iguales en el sentido de que tienen el mismo fin, pero hay unas diferencias entre ellas también, que la una es más libre. Es más, yo escribo haciendo un dibujo, haciendo un cuadro, haciendo un triángulo.
¿ves? En cambio, cuando tú redactas, estás haciendo una especie de narrativa para la comprensión de los demás. Aunque por supuesto cuando le hablaban, hay discursos selectivos. Yo recuerdo de una revista argentina que no la volví a conseguir, que la revista se llamaba Releer. Y de verdad les comento, muchachos, que había que leerla y releerla para comprender los discursos que allí estaban. De hecho, fue una revista que me la recomendó un profesor cuando yo estudiaba periodismo. ¿Y eso era para qué? Para que nosotros empezáramos a hacer utilización de vocablos más técnicos dados a los aspectos de la narrativa. ¿Por qué? Porque cuando se es periodista, uno tiene que utilizar diversidad de géneros. Aun cuando uno se especializa en un área, uno no puede quedar mal ante pronto un editor que le diga, quiero que, aunque tú seas del área visual, te diga, mira, necesito que me escriban una editorial para tal periódico. Entonces, por eso tenía que tener uno como una integralidad en el discurso, ya sea verbal o fuese escrito. Una pregunta se me viene. El hecho de que yo haga un discurso oral, estoy redactando. Pero esa la dejamos para después. Sí, bueno, Sí, buenos claro, días. no. Está escribiendo, ¿no? No, porque redactar Bueno. es escribir, Ajá. llevar la información escrita. Entonces, cuando lo hago en forma oral, yo no estoy redactando. Está Es en narrando. oratoria. Ahora, y según la Real Academia dice que redactar es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Sí, señor. Es eso. Entonces, Buenas, profe. Ajá. Viendo todo el proceso de lo que tiene que ver con la redacción, es interesante tener en cuenta todas las reglas gramaticales, todo lo que tiene que ver con los verbos, con los adjetivos, con las conjunciones y al momento de escribir, cuando uno empieza a escribir, lo que se hace es enlazar algunos entramados, pero técnicamente lo que tiene que ver con la redacción es básico tener un conocimiento de estructuras gramaticales. Muchísimas gracias. Sí, señor. Está muy bien porque es precisamente, Lander, el hecho de que la redacción, como les decía anteriormente, es más tecnificada. Tenemos que seguir técnicas, estrategias y, por supuesto, tomar en consideración todos los procesos gramaticales, semántica, toda ese discurso que lleva un escrito. Y eso es necesario que nosotros, desde el punto de vista, podamos ir identificando cuándo es un discurso escrito, cuándo es un discurso oral, en todo momento. Sin embargo, hay quienes escriben para luego hacer el discurso oral, porque se les dificulta la oratoria. Pero eso no quiere decir que en el momento en que usted esté dando la oratoria, puede estar presentando lo que nosotros llamamos un papel de trabajo. Pero en definitiva, fue una redacción que estuvo elaborada anteriormente. Pero en ese momento en que la está llevando al discurso oral, es solamente el discurso oral el que allí prevalece. Sin embargo, las ponencias tenían una característica muy particular, o la tienen, que yo conozco gente muy dada a la investigación, que cuando se paran a una ponencia, llevan su papel de trabajo y lo que llevan, lo leen el discurso totalmente, y es aceptable. Bien, entonces, bueno, aquí sí venimos. Allí me hablaba hace un momento Will de la RAE. Más adelante también hay algo que allí ustedes van a considerar. Bueno, muchachos, ahora sí necesito que, como es participativa la andragogía, que alguien se tome la molestia de leer esta presentación, esta diapositiva. Yo, doctora, si quiere. Bueno, Laura. Escribir, inspiración o trabajo. Escribir es tomar la pluma, hoy en día el teclado, para dibujar e interpretar el mundo desde la propia subjetividad.
Escribir con libertad es uno de los métodos de conocimiento más sorprendentes. Lo grandioso en la escritura es que se convierta en puente para llegar a otros. Profesor Oscar Henao Mejía. Sí. Párate un momentico. Si nosotros vemos que lo que está diciendo el profesor Henao, él lo expresa como que es una obra de arte, ¿verdad? Así como cuando se dan pinceladas a través de un lienzo, nosotros damos pinceladas a través del teclado o a través del manuscrito. Entonces es eso, pero es que no puede estar apartado de lo que uno siente o de la intencionalidad en la que se desarrolla ese escrito. Es un converger de ideas, es cierto, pero también es un converger de sentimientos. Entonces, por eso es que en el inicio yo le hablo, que es una forma de sentir y pensar. Bien, Laura, ¿sigue? Escribir es una actitud del alma, es transitar por los misterios de la palabra. Crear imágenes e hilar ideas será siempre una conquista del espíritu. Profesor Héctor Gómez Gómez. Ajá. ¿Te das cuenta que sí podemos crear imágenes a través de la escritura? Creo que fue Fabriel el que me explicó, el que me preguntó con relación a la fábula. Precisamente podemos, a través de la onomatopeya, crear imágenes. Y es fácilmente entendible y comprensible. Entonces, es sentirlo, como les decía antes, sentir desde lo más interno de nuestro espíritu, de nuestra alma, lo que nosotros queremos expresar en un momento determinado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay desganos, hay momentos de desgano para escribir. Por lo menos a mí me inspira mucho la naturaleza. A mí me inspira mucho, por lo menos, los días soleados, muy soleados, así como el mar al frente, y me inspiran mucho los días fríos de montaña. Entonces son esas cosas las que realmente uno tiene que tener un ambiente adecuado también al momento de escribir. Sentarse, buscar el espacio donde usted pueda respirar profundo y puedan ir surgiendo esas ideas, irlas hilando, entretejiendo y haciendo realmente un discurso que conmueva, que invite, que enamore. Esa es la realidad de la escritura. ¿Bien? Laura. Escribir es una actividad lenta y compleja. Requiere tiempo, dedicación y paciencia. Un escritor experimentado puede escribir hasta 6 borradores durante más de un día para elaborar un texto de 20 líneas. Profesor Daniel Cesani. Y eso es verdad. No sé si les ha pasado que están escribiendo algo y no me gusta. Y hoy tenemos la capacidad de borrar con el teclado. Pero por lo menos había una particularidad, que cuando yo estudié periodismo, los profesores no nos aceptaban el computador como base para nosotros, sino la maquinita de escribir. Y nos decían, aquí tienes tu máquina, por favor, 0 errores, piensen y repiensen lo que van antes de tocar el piano del teclado. Así nos decían. Y estamos en un salón donde se oía el de las máquinas. Y aturdían a veces, pero nos acostumbramos a que ese ambiente nos permitía a nosotros, bajo la presión, tener que entregar o una noticia o un documento, ya sea a través a veces nos hacían hacer también los famosos documentales a través de la escritura para luego proyectarlos visualmente. Bueno, artículos de opinión, nos hacían una noticia económica, lo que sea, y tener ese titular de toda ejercía presión y nos ayudaba a nosotros a fluir en el discurso. ¿Ve? Pero bueno, hoy en día uno lo que busca casualmente, porque eso era presionado por una calificación, hoy día no. Hoy día podemos escribir con más soltura porque hay espacios, hay tiempos. No es, tienen de 10 a 12 para tenerme todo listo. Entonces, esa presión también fluía en la sangre y hacía que el trabajo fuese hasta más conmovedor. Y bueno, son cosas que más adelante pues podemos seguir compartiendo. Ajá, entonces, Laura. Escribir es escuchar. Escuchar el dictado de la observación lenta, minuciosa de la realidad y de la imaginación,
que también es real. Poeta Juan Manuel Roca. Bien, ahí tienen cómo todo forma parte de una fuente, de un pensamiento y de un sentimiento. Entonces, bueno, ahí podemos seguir expresando nosotros todo aquello que nos haga sentir y que podamos desahogar con la pluma, con el teclado, todo ese sentimiento y todo ese conocimiento también. Entonces, bueno, ¿alguno quiere decir algo en este momento? Es decir, que para poder uno tener esa capacidad de escritura va acompañada con esa capacidad de redacción. Sí, porque uno se siente escribir sobre un tema. Entonces uno tiene que crear en su mente de pronto esos dibujos, esas imágenes, y redactar, ¿ya? Entonces, ¿van concadenados? Sí, tú puedes escribir, pero la redacción es la que te da ese discurso coherente. ¿Ves? Porque yo escribo haciendo planas. ¿Ves? Correcto. ¿Ves? Pero cuando tú plasmas y redactas todo aquello, sin embargo, no le dicen a un escritor redactor, le dicen escritor. Y es precisamente por esa esencia inicial, epistemológica, que realmente describe el discurso a través de la escritura, que es ese inicio. Entonces, por eso es que al escritor se le dice escritor y por eso es que una no puede estar separada de la otra. ¿Sí me comprendieron? ¿Que me expliqué? Ok, sí. ¿Sí? Bien. Sí, doctora. Entonces, ¿puedo continuar? Ajá, dime. Profe, Dime, es importante también. Es importante también anotar que ese proceso de escritura debe estar inspirado en todo el proceso peculiar que posee cada escritor. Tiene que ver esto, entonces, con el apunte de ideas o la lluvia de ideas antes de sentarte a redactar cualquier artículo, cualquier texto, relatoría, como le queramos llamar. También tiene que ver con el proceso de toma de decisiones de lo que quieres hacer y obviamente tener claro, antes de sentarse, todo el entramado que tiene que ver con lo que tiene que ver con los verbos a utilizar, todo lo que tiene que ver con las oraciones que vas a ubicar en tu entramado, con el tipo de párrafo que vas a utilizar y también con el tipo de texto, recordando que en los textos están los textos, cada clase de texto a utilizar y es viable que antes de sentarnos tengamos claro qué vamos a hacer y qué tipo de escritura selectiva vamos a escribir, valga la redundancia. Sí. Muchas gracias, profe. Sí, gracias a ti, Irlander. Esa es la parte inicial, seleccionar realmente lo que queremos escribir. Y es precisamente... Doctora, yo creo que también es importante la ambientación, ¿sí? Porque también depende del ambiente en que esté, el ánimo en el que esté, ¿sí? Para poder escribir. Por lo menos, hay veces que tú quieres escribir con referente a algo, ¿cierto? En ese momento no tienes las palabras para escribir. Tienes la idea, pero no tienes las palabras, el ambiente no es propicio para escribir. Pero de pronto te acostaste y te levantaste y con la musa de la inspiración. Y es cuando comienzas a escribir, ¿sí? Todo lo que tú quieres. Y después cuando tú vuelves y repasas el texto es cuando tú haces el enlace, cuando tú vas corrigiendo, ¿sí? Entonces yo digo que todas esas son pautas que a pesar de que tú las conozcas, tú las vas, en el tiempo vas perfeccionándolas, ¿ya? Sí. Sí. Totalmente. Profe, disculpe, totalmente de acuerdo, compañera. Eso tiene que ver con como que darle rienda suelta a la imaginación. Y luego que le damos, la profe hablaba de esos preborradores. Yo también estudié comunicación y periodismo. Y bueno, en esos preborradores que hacíamos, yo recuerdo que hacíamos hasta 5 y hasta 6 preborradores antes de presentar un texto final, pero sí sería darle rienda suelta a nuestra imaginación.
Sí, Islander, por eso yo le digo que eso parte, no podemos escribir si no hay un sentimiento. Y el sentimiento puede ser un sentimiento diverso. Por eso es que el escritor tiene esos altibajos en la narrativa. Fíjese, a mí por lo menos me encanta lo metafórico, lo retrospectivo, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Hacía historia también con su narrativa, pero al mismo tiempo también su inspiración fantasiosa alcanzaba niveles súper altos. Entonces, para eso hay que estar en un espacio realmente donde le permita a uno alcanzar esa capacidad que, bueno, para él a lo mejor fue innata, pero hay muchos que se descubren a lo largo de su vida. Y eso por eso esas actividades que están allí, que por eso les vuelvo y les repito, que pueden ser triviales para muchos, allí nos podemos reconocer. Es que ¿sabe cuál es el peor? A ver, ¿cuál es el peor elemento que impide escribir? Les doy 2 puntos en el primer paper. A ver, repite la pregunta, otra. ¿Cuál es el elemento más prioritario y fundamental que nos impide escribir? El miedo. Exactamente, Miriam. El temor. Eso. La preocupación es que otro diga algo feo de lo que escribimos. Eso es el miedo. El miedo a no llegar, el miedo a... Miedo de que mide el paper. Sí, ¿sí, no? Tiene 2 puntos más, Miriam. Bien, muchachos. Más que todo es que lo que tú quieres transmitir sea transmitido de la manera que tú la visualizas. Porque tú puedes pensar algo, pero cuando escribes, la otra persona puede visualizar una idea totalmente diferente. Entonces, exactamente. Por ahí voy a esa parte de como el miedo, ¿no? Sí, pero ese miedo... A la idea que tú tengas, pues sea transmitida de la mejor manera. Sí, y es eso nos pasa, pero por eso hay que perderlo. Pensemos en ese yo, que podemos decir muchas cosas y podemos convertir la escritura en una verdadera narrativa. Bien, muchachos, entonces aquí, por favor, ¿quién me ayuda? Bueno, yo. Doctora, antes de pasar al siguiente punto, quería hacer una aporte ahí sobre lo dicho en el anterior slides, y es que, como bien decían, que se deben dar las condiciones para que uno se inspire. Eso también cuando, después de uno haber materializado esa producción, cualquiera que sea, cuando uno vuelve y la retoma, que uno vuelve y abre, o sea, pasar luego de años o meses, qué sé yo, que la vuelve a leer, incluso hasta le encuentra nuevas formas de haberla realizado o redactado. No sé si de pronto alguno aquí pues ha tenido esa posibilidad. Entonces, por lo menos en mi caso, que escribo algo y entonces vuelvo a pasar tiempo, reviso y hay cositas que dicen, no, pero mejor me hubiese metido por aquí o porque escribí esto así. Sí, es eso. Muchachos, yo para la próxima voy a pedir más permiso porque, discúlpeme que me distrae un poco, pero es que uno de los chicos me están diciendo que ya me falta poco. Yo le estoy diciendo que yo perdí más de 15 minutos para volver a ingresar, que me los dejen. Entonces vamos a ir un poquito en este sentido. No importa que no terminemos estas presentaciones hoy. Igual yo se las voy a enviar al correo, pero las vamos a retomar luego, porque yo no quiero que se vayan con algunas ideas sueltas. Por el contrario, vamos a profundizar, vamos a entendernos, vamos a entretejer todas esas ideas y vamos a construir. De verdad que vamos a construir. Mira, nosotros tenemos en nuestras manos, la mejor área. Yo soy periodista, ¿cierto? Pero nosotros tenemos en nuestras manos que a través de la educación
nosotros podemos transformar el mundo. Por eso es que Mandela dice que la mejor arma para salvar es la educación, y no es mentira. Y a través de estos espacios donde nosotros podemos transformar ideas, podemos llegar a la emancipación, podemos reformar, reorientar. Ajá. Alguien decía, bien. Entonces, si quieres, otra persona que por favor me ayude a leer esta otra lámina. Ok, doctora, yo la ayudo. Ok. Eliana. Sí, señora. Redactar. Estilos. Redactar hace referencia al acto de componer textos mediante el uso adecuado de la expresión verbal escrita. La redacción es un acto de comunicación que permite la transmisión de mensajes, ideas, sentimientos, conceptos e información en general. Se da desde el pensamiento científico académico, inspirado en la realidad o fantasía. Exactamente. A veces la gente piensa que cuando se escribe poesía no se está haciendo academia. Sí, por supuesto que sí. De hecho, dentro de las líneas de investigación que algunas universidades tienen, está justamente redacción y publicación. Entonces, eso nos permite a nosotros que todas esas estructuras semánticas y ese desarrollo literario o ese desarrollo de redacción, ya sea literaria, comercial, académica, como allí están en los distintos estilos de redacción, nosotros podamos ser descriptivos y claros en la información que estamos dando. Y eso es lo que se quiere. Bien, aquí hay algunas normas generales de redacción y eso hace un momento Islander lo decía. Casualmente es pensar bien en la idea, el plan, que más adelante también lo van a ver, el hecho de que nosotros podamos escribir con claridad, tomar aspectos fundamentales para el uso correcto de los signos y todo aquello que realmente invita a una redacción más fluida, más limpia, más transparente. No obstante, yo soy una, ¿no? Y discúlpenme ustedes, muchachos, que sea irreverente en este caso. Que hay gente que es muy puntual y escolástica en corregir las comas y en corregir esto. Pero es que resulta que el discurso tiene una particularidad muy subjetiva. Y a veces la pausa que para nosotros significa importante no lo es para otro. Entonces, a veces hay que, al menos que sea muy necesaria esa corrección, pero en eso yo en lo particular soy muy respetuosa. Porque es que hay pausas que me permiten a nosotros como ese fluir, esa generación de nuevas ideas, el de hacer que el lector se detenga para que comprenda cuál es la intencionalidad de ese escritor. Entonces, bueno, discúlpenme ustedes, pero y si hay algunos en literatura aquí, en el castellano, también perdónenme, pero yo he sido un poco respetuosa en eso hacia la idea de quien escribe. Tengo mis cualidades de redacción. Aquí tenemos, y aquí comenzamos con uno de los elementos fundamentales. Vamos a llegar, dame un chancecito, aquí, sí, vamos a llegar hasta esta página, hasta esta, la siguiente. ¿Quién puede leerme aquí, por favor? Bueno, doctora, yo continúo. Yo les colaboro. Bueno, dale, mira. Bueno, tema. Cualidades de la redacción. Objetivo. Desarrolla contenidos escritos, productos de su conocimiento. Resumen. Como bien sabemos, los seres humanos nos comunicamos y aprendemos a comunicarnos de diversas formas, pero sin duda el lenguaje es el medio que más utilizamos para interrelacionarnos. ¿Sigo? Sí. Esta interrelación lingüística se desarrolla a través de 3 procesos comunicativos básicos: hablar, leer y escribir. Triada lingüística matriz. Obviamente, redactar es un proceso que tiene relación con el escribir. De acuerdo a las primeras acepciones de la RAE, escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Y redactar es poner en escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad.
Redactar es el proceso comunicativo que consiste en presentar, analizar, sintetizar un tema, problema o situación utilizando la escritura. Las palabras claves: hablar, leer, escribir, redactar. Bueno, esto es un resumen. Y casualmente se creó el resumen a través de lo que venimos nosotros desarrollando anteriormente. Y así son los resúmenes, por ejemplo, que ustedes hacen cuando presentan un artículo. Si el artículo no está dado a una investigación doctoral, el resumen lleva más o menos esta estructura. Pero si está dado a un resumen de una producción de trabajo de investigación, entonces allí se amplían con los objetivos, con la población, con la metodología utilizada y con las conclusiones. Por ejemplo, este es el desarrollo final, esto que estamos viendo aquí, donde está en negrilla, que nos permite a nosotros o al quien está haciendo el resumen a sintetizar en pocas palabras ese contenido que está dentro del desarrollo. Entonces podemos ver que es una manera fácil de hacer una síntesis sobre lo que veníamos hablando. Y ahí está justamente lo que Wick hace un momento dijo sobre lo que son las secciones de la RAE con relación a el redactar y el escribir. Llegamos hasta esta, porque el doctor Javier también va a entrar con usted a la actividad. Pero para la próxima voy a pedir más tiempo. Redactar es fácil, solo requieres de lo que hablaba hace un momento Islander, saber del tema, cuál es el tema que vamos a utilizar. Leer para informarte sobre el tema, eso es fundamental, tenemos que tener los referentes. Organizar las ideas y, por último, disciplina para iniciar a redactar. Y eso es fundamental, como yo les dije anteriormente, es ser sistemáticos, conscientes y al mismo tiempo crear ese ambiente que de verdad nos inspire para el proceso de la redacción. Aquí hay otros elementos fundamentales, pero eso los vamos a ver más adelante, como casualmente lo que es lo sobre la planificación y eso, pero eso después lo hacemos. Pero sí quería leerles esta fase final, que esto es mío. También porque arriba hay fundamentaciones teóricas sobre lo que es. Pero no se los voy a leer yo. Quisiera que alguien leyera esto que al final hago sobre lo que es esa vida que es la propia creación de cada quien. Entonces, a eso nos referimos también a esa biografía que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Ajá, ¿quién quiere leer? Iniciar en la escritura. Ah, ¿ya hay alguien? Ah, no, siga, primero. Sí. No, usted, compañero. Una voz diferente. Ah, listo, bueno. Iniciar en la escritura desde el punto de vista empírico, literario o científico no es tarea fácil. Requiere de iniciativa, motivo y sobre todo voluntad para comenzar. Escribir entraña necesidad, sentires y pensares que nacen desde la propia esencia del ser. Parte del interjuego entre las emociones y los requerimientos en caso de una asignación. Escribir es sentir el palpitar del alma y comprender lo observado en conjunción con la realidad soñada y la realidad vivida. Escribir propicia el entretejido entre el sentimiento y el intelecto, entre lo simple y lo complejo. Es argumento, poesía, verso o sencillamente prosa en la expresión. Es una gama de pinceladas de letras, es entonación, es musa en la narrativa. En fin, es un holograma entre el sentimiento y la razón. Soledad Méndez Márquez. Bien, bueno, muchachos y muchachas, si ustedes se dan cuenta, es motivo de inspiración. Independientemente, como lo decía hace un momento, creo que, si no me equivoco, fue Eliana, o fue, bueno, sí, la que hablaba de la musa. Y es precisamente mi trabajo doctoral, mi primer trabajo doctoral en el primer doctorado, fue justamente afectividad, musa inspiradora en las interrelaciones de aprendizaje andragógico. Y mi teorización final y el modelo que creé está dado hacia la andragogía afectiva.
esa andragogía del sentimiento, donde se entrelaza las emociones, se entrelaza ese contacto directo o indirecto con el participante, que se sienta atendido, que se sienta motivado. Y bueno, en una oportunidad Darwin me dijo, no, doctora, que uno le escribe y usted de pronto tarda, pero responde. Entonces, es eso, que yo no puedo hablar del doble discurso cuando me inspiré tanto para crear una teoría y un modelo y dejarlo después a que se pierda. No, entonces uno tiene que trabajar con todo eso, tiene que trabajar con un discurso coherente, pero al mismo tiempo que no sea nuestro talón de Aquiles después o no sea nuestra propia espada en el pecho, ¿ves? Pues son esas cosas. ¿Alguien me quiere decir algo por aquí? Voy a ver si puedo lograr presentarle. Sí, dime, Eliana. No, Aura. Buenos días, compañero. Ha sido una participación muy fluida y en varias oportunidades he querido comentar, pero bueno, me alegra eso. Yo quería mencionar algo interesante con respecto a este tema que estamos desarrollando, que me parece significativo para nuestro trabajo, y es el ejemplo que tenemos con Gabriel García Márquez. Fue tan compleja su vida como escritor que duró más de 20 años aproximadamente escribiendo su obra magna, 100 años de soledad. Y también debo hacer la referencia que aquí en Colombia se le cerraron muchísimas puertas porque no sirve, no eres bueno, y solo en el extranjero empezaron a valorar su trabajo. Y no solo fue escritor. Nosotros sabemos que Gabriel García Márquez hizo muchísimos discursos políticos, reportajes, críticas cinematográficas, memorias, en fin. ¿Y cuál era su tema central? Ese Macondo amado del cual hablaba él. Pues como todos sabemos, hablaba de su tierra natal, todas esas experiencias que él fue viviendo en Aracataca, Magdalena, con su familia, con toda esa relación del medio. Entonces, yo creo que aunque escribir y redactar realmente van de la mano, también es un proceso complejo, así como lo han mencionado algunos mis compañeros, de la estructura, qué tipo de texto voy a escribir, también ese temor que usted nos comentaba de que a veces nosotros, muy en el fondo, creo que todos somos escritores. Tenemos una idea, la escribimos, pero ese temor de cómo va a ser recibido ese documento y las críticas, que en algunas oportunidades no nos ayudan a crecer, sino que nos aplastan, entonces también hacen que esos escritores se frustren. Pero entonces aquí coloco el ejemplo de nuestro amado Nobel de Literatura, que tiene un portafolio amplio en sus producciones escritas, y que es un ejemplo a seguir, porque realmente son muchas puertas las que se nos cierran, pero que uno debe seguir realmente pensando en los sueños y que estos nunca dejen de aparecer en nuestras vidas. Ese era el aporte que quería hacer. Sí, no, interesante, Aura. Sabes que el que no se permite soñar está muerto en vida, realmente. Creo que una de las principales emociones del ser humano es poder soñar, vivir esas emociones, y si las hace realidad, muchísimo mejor, porque hay una satisfacción de logro. Pero si no se logran, esas fantasías permiten que usted tenga esas emociones también y pueda sentirse feliz en momentos determinados. Y esa es justamente esa integralidad del ser humano que nos permite a nosotros poder tener esas vivencias, así sea a escondidas, es decir, en lo más interno de nuestro corazón o de nuestro pensamiento, que tal vez puedan generar risa, molestia, pero que son vivencias que también hay que tenerlas en sueños o fantasías. Es eso. Claro que sí, doctora. Y es más, ahora que ya yo soy adulta y que a veces me reúno con mis compañeros, digo, ay, a veces ser adulto es algo, porque inclusive yo soy muy amante del anime y soy muy amante de los muñequitos, porque tengo sobrinas. Yo no tengo hijos, tengo sobrinas pequeñas de 2, 3 años. Y a mí me gusta ver mucho Disney Channel, veo películas, y entonces cuando a veces hago un comentario entre adultos, más adultos que yo, que tienen hijos o nietos, pero tú sí eres infantil, yo decía,
pero es que uno realmente no debe dejar de ser niño, porque es que cuando uno no comprende a los estudiantes, a los adolescentes, uno siempre va a tener esa barrera. Uno tiene que aprender a hablar el idioma de los adolescentes, de los niños, colocarse en los zapatos, porque de esa manera es que uno puede estar de la mano con ellos y uno aprende muchísimo de ellos, de los adolescentes, de los estudiantes de bachillerato, de los estudiantes de preescolar, que uno sea capaz de sentarse en el piso con ellos, que uno se eche pintura, o sea, ese vínculo de docente y esa pedagogía que el sábado pasado que estuvimos hablando de romper los paradigmas, no es fácil realmente cuando a uno le dicen, no, es que ya yo tengo 40 años de experiencia y uno ve que la persona repite lo mismo y uno dice, bueno, la verdad es que yo no quiero tener 40 años en un colegio, repetir lo mismo y sentirme frustrado, porque yo creo que uno le daña la vida a la otra persona, pero en el momento en que usted se deje orientar y se deje, oye, esta idea vamos a trabajarla, vamos a hacer esto, en esa misma medida en que el aprendizaje va y vuelve y es fluido, yo creo que uno todos los días aprende algo, y eso es y no realmente en quien hace que el ejercicio de esa profesión sea quienes están al lado de uno, al frente de uno o en tiempo real con uno. Yo no sería que todas las cosas, entonces, realmente pues yo me llenan de mucha satisfacción. Aquí Laura, Laura, que bloqueo mental, y me estaba pidiendo Aura, disculpe la palabra, pero estaba tan concentrada en las emociones que descarté el chat y me concentré más en lo que veníamos conversando. Y que cuando hay las presentaciones, pues la pantalla cierra justamente esa posibilidad de verlos a todos y de poder observar que otros están levantando la mano. Bueno, muchachos, me gustaría escuchar de pronto si hay otra opinión para dar cierre. Estoy buscando aquí, no sé por qué no me quiere abrir, dice que está trabajando en este equipo el libro de poesía, no me da, ajá, dime. Profe, bueno, primero darle las gracias por la oportunidad, es mi primera clase con este grupo. Me place mucho encontrar a algunos compañeros, profe Aura, mi admiración para ti, profe Carmen, profe Manuel, profe Alex, que venían trabajando conmigo en el doctorado. Un gusto el carajo estar nuevamente con ustedes acá. Bienvenido, compañero, con un abrazo afectivo virtual. Gracias, compañera. Y realmente hoy, profe, nos llevamos una enseñanza grande y la variable de hoy es perder ese miedo, atrevernos a hacer lo que sabemos hacer, que es esa investigación pedagógica en el aula y conquistar todo ese proceso de referencia investigativo que como pedagogos tenemos dentro y que podemos dar y que podemos ser una herramienta fundamental para la transformación de esta sociedad que tanto lo necesita. Sí. Muchísimas gracias a todos y éxitos a cada uno. Gracias por su palabra. Disculpe que la interrumpa, pero yo creo que con este trato que nos han dado, creo que vamos a seguir con el postdoctorado, porque la verdad es que nos sentimos en familia, nos sentimos entre hermanos y yo siento que cada sábado todo el mundo está leyendo, aportando y uno se siente con esa tranquilidad y dice, no, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Mire, ya son las 10 de la mañana y el tiempo pasó que no lo sentimos, realmente es mi percepción. Sí, no, y yo también me siento muy contenta con ustedes, de verdad, es un grupo muy nutritivo, muy voluntarioso y al mismo tiempo muy espontáneo. Y realmente ese aprendizaje es compartido. Yo también me voy muy enriquecida con ustedes cada vez que tengo compartir. Han sido más reuniones las que hemos tenido, pero siempre pues hay algo que aprender. Y aquí pues tenemos la oportunidad hoy de compartir ya un poco más la estructuración de la currícula en los contenidos que ustedes tienen por desarrollar. Y no puedo decir sino que me siento muy complacida y satisfecha, de verdad. Y gracias por ese reconocimiento, profe Aura. Muchísimas gracias, aquí estamos para seguir sirviendo. Como les dije en una oportunidad, el que no nace para servir, no sirve para vivir.
Eso es una forma de que la educación es justamente ese proceso. Y unas palabras muy bonitas del profe Irlander, de Lysander, cuando dijo que es una conquista, sí, es verdad. Es así como cuando nosotros queremos encontrar algo, descubrirlo, es remar y remar en un mar sin fondo, de pronto hasta lograr puerto seguro. Y es que ese es el proceso educativo. Entonces no podemos quedarnos allí, como decía la profesora Aura, pasar 30, 20 años siendo simplemente multiplicadores de contenido cuando no se ha logrado dar una función emancipadora en esa transformación educativa, de pensamiento, de idea, y que si no son transformadas, por lo menos que se puedan generar el respeto a esas ideas también. Entonces, todo eso es una confusión. Por eso que yo hablo del entretejido humano, social, que converge entre estos espacios educativos. Y sigo trabajando con mi afectividad, sigo trabajando con ese proceso de cambiar el mundo a través del amor, del sentimiento, y se puede lograr. De verdad que sí se logra. Bueno, así yo quisiera que todos colocaran su cámara activa. Tengo un grupo ahorita y luego voy a pasar a la siguiente página para compartir con todos la otra, porque quiero que nos tomemos la fotografía. Falta gente por activar. Eliana, Witt, Miriam, Marco, Araceli. Ajá, falta gente. Bueno, me alegra verles las caras otra vez. Igualmente. Gracias. Señora Araceli. ¿Y puede adoptarme? La señora Aura. Claro, bienvenido acá. Este es un remanso de paz. Bueno, le agradezco, le agradezco. Amén. Erika, Araceli, Mauricio, Alex, bien. Gabrielo, se me está perdiendo. Ajá. Bueno, vamos a tomar esta foto. Erika, por favor, Eliana. Bueno, no está Eliana. Ajá, vamos a tomar la foto. Bueno, y muy agradecida. Witt tiene un compromiso allá. Es precisamente si quieren continuar con el postdoctorado. Gustosamente le abrimos. Somos el lema de ventanas al conocimiento y siempre van a tener ventanas abiertas. Voy a... Gracias, doctora. De nada. A la siguiente página. A ver. Aquí tengo gente que no tenía en la anterior. Por favor, todos nuevamente con la cámara. Disculpen, porque es que se me iban a quedar un grupo por fuera. Bueno, muchachos, es verdad que muy contenta. Muy contenta. Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Para la próxima, sí, para trabajar un poco más esto, voy a solicitar que me dejen prácticamente 2 horas de la mañana, porque es necesario poder compartir algunas experiencias más ricas sobre lo que es la siguiente, terminar estas y dar continuidad a las otras, que donde vienen casualmente los momentos de investigación, porque sí es importante que desarrollemos mentalmente con cuál nos identificamos más para nuestro trabajo y cuál realmente se identifica más con las temáticas que están desarrollando. Entonces, bueno, un abrazo para todos, que Dios me los bendiga. Éxito y bendiciones. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Ok, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.